Creepypasta. El pequeño Bill. Solo yo sé el secreto que oculta la serie animada del pequeño Bill. Nadie ha tenido la mala fortuna como yo de ir uniendo todos los cabos hasta encontrar la verdad. Escribo esto esperando que nadie lo encuentre, pero si alguien lo hace le ruego que no continúe leyendo. Mi única intención al escribir esto es intentar sacar el sentimiento que se desencadenó dentro de mí. Todo comenzó el día que encontré una vieja caja de madera en el ático de mi abuela. En ella encontré muchas cintas de video empolvadas y abandonadas. Como estaba aburrido decidí ponerlas en el proyector. Se trataba de viejas cintas familiares donde aparecían mis tíos, padres, abuelos, e incluso algunas personas que no conocía, pero en medio de uno de los vídeos la imagen se tornó borrosa y parecía como si hubiera sido un lugar muy oscuro donde se grabó. Por un momento creí que la cinta se había quemado a causa de la antigüedad que esta tenía. Entonces empezó un capítulo del pequeño Bill. Se me hizo extraño que eso estuviera ahí, pero como mis primos se sentaron a ver el video conmigo lo dejé correr. Todo iba normal, era un simple capítulo más, pero si recuerdan la serie de la que les hablo también recordarán que al final de cada capítulo el pequeño Bill comienza a contar lo que le pasó en el día como si se lo contara al público. Bueno, pues esta vez fue diferente. El pequeño Bill atravesó la puerta de su cuarto, tenía la mirada hacia abajo y se le veía triste y llorando, lo cual no tenía sentido porque lo que había pasado en el capítulo no tenía nada de malo. De hecho trataba una historia feliz acerca de cómo Bill concebía que sus padres le compraran unas tortugas como mascota. Entonces lentamente caminó hasta su cama y se sentó en una de las orillas. Sin levantar la mirada comenzó diciendo: ojalá todo esto fuera real, pero no es así. Todo lo que han visto en esta serie es como me hubiera gustado que pasara, pero no, nada fue así. En ese momento alzó la mirada y se hizo un acercamiento a su cara, comenzó a llorar más intensamente, su cara se veía extremadamente triste y realista. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo andaba mal con esa cinta. Entonces continuó diciendo: yo no tuve la culpa, solo estábamos jugando, papá, sé que hacer eso estuvo mal pero no fue mi intención. Todavía recuerdo cuando vi ahí a mi hermana en el suelo y no se movía, yo le hablaba pero ella no respondía. Cuando tú y mamá entraron en la habitación se pusieron a gritar y a llorar. Aún sueño diciendo a mi madre: no, ¿por qué? ¿Qué le has hecho a mi hija? Ese día me trataron como si yo no fuera su hijo. Recuerdo que la tarde era lluviosa y ustedes solo lloraban y a veces gritaban desde su habitación. Eso pasó durante toda la tarde hasta que me di cuenta de que ya no los oía, así que fui a su cuarto. Estaba muy espantado y confundido. Cuando me asomé por la puerta ahí estaban, igual que mi hermana, sin moverse ni responder, y le habían hecho lo mismo a mi hermano. Los tres me miraban sentados en ese sillón como si siguieran vivos. En ese momento el pequeño Bill dejó de hablar y una imagen pasó muy rápido de modo que no pude ver de qué se trataba, así que paré el video y preferí decirles a mis pequeños primos que mejor salieran a jugar al patio. Ellos estaban conmovidos pero al final me hicieron caso. Una vez que me encontré solo regresé el video en cámara lenta y ahí estaban, era la imagen de tres personas sentadas en un sillón, eran muy parecidos a los personajes del pequeño Bill, tenían los ojos abiertos y parecían estar vivos, pero algo en su posición en la que estaban me decía que no era así. Puse play de nuevo a la cinta pero esta no avanzó, quizás se había atascado en el proyector, así que me di la vuelta y empecé a revisarlo. Cuando a mis espaldas escuché movimientos, creí que era uno de mis primos que había entrado a la casa, hasta que escuché la voz de una mujer que me decía: ¿por qué lo viste? Era una voz muy delicada, parecía un susurro. Rápidamente volteé y ahí no había nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo peor estaba a punto de pasar. Alcé la mirada y me encontré mirando el viejo espejo de mi abuela. En él la imagen de la pantalla, donde se proyectaba el video, estaba reflejada, y en ella aparecía una imagen de mi patio, el patio de la casa en la que estaba, pero allí había algo más. Eran mis primos, tirados en el césped rodeados de un enorme y rojo charco de sangre. En ese momento me hice consciente del silencio en el que estaba toda la casa, un silencio espectral. La casa se volvió gris y solo podía escuchar el sonido de gotas cayendo en alguna parte de la casa. Al mismo tiempo que un vacío se apoderaba de mi estómago salí corriendo de la casa, directo hacia el patio para ver cómo estaban mis primos. Los encontré jugando como si nada hubiese pasado, ellos solo estaban ahí sentados en pasto con decenas de juguetes regados a su alrededor. Lo extraño es que estaban muy callados, lo cual era muy raro en ellos ya que siempre eran muy ruidosos jugando.
Acepto que en ese momento tenía bastante miedo como para regresar a la casa, así que decidí quedarme en el patio hasta que mis tíos llegaran a la casa. Me senté a un lado de los niños dispuesto a esperar. Oigan, ¿y ahora a qué juegan?, les dije a mis primos. Ellos voltearon hacia mí como si apenas se hubiesen dado cuenta de mi presencia, pero no eran ellos. Se podría decir que solo eran sus cuerpos, pero a quien realmente tenía frente a mí era a alguien más. Los tres tenían las mandíbulas caídas, baba les escurría de la boca abierta, sus ojos no tenían pupilas, eran blancos y solo se podía ver un aro gris en el medio. Me levanté tan rápido como pude y por el instinto de protegerme tomé una pala y los golpeé hasta que ninguno se moviera. Al fin, después de ese ataque de locura y confusión, pude controlarme y me encontré en medio de la escena que había visto en la pantalla. Eran mis primos tirados en el suelo, inmóviles, inundados sus cuerpos en el enorme y rojo charco de sangre. Ahora ya no hay de qué preocuparme, en este pequeño cuarto acolchonado, nada puede perturbarme. Llevo aquí unos meses y al fin comprendí lo que pasó. El pequeño Bill quería que pasara por lo que él había pasado. Él mató a su hermana y yo a mis primos y ahora soy como él. Quiero que todos hagan lo mismo. Mi sufrimiento es constante y agudo y yo no espero un mejor mundo para nadie. De hecho, quiero que mi sufrimiento sea infligido en otros. No quiero que nadie escape.